Hola, buen día chicos, ¿cómo están? En este video les voy a presentar las diferentes características del mundo actual. Vamos a ver que este fue evolucionando, el mundo va evolucionando constantemente y a mediados de los 50 aproximadamente el mundo estaba dividido casi literalmente en dos. Un grupo de países liderados por Estados Unidos sostenían un modelo económico capitalista y otro grupo de países, sostenido por la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, sostenía un sistema económico socialista o comunista. Estos países no se enfrentaron entre sí, pero había como cierta competitividad en lo económico, en lo militar, en lo político, ¿no es cierto? A ver quién tenía más peso político, quién influenciaba más al mundo, ¿no es cierto? Ambos bandos querían imponerse al mundo con su modelo económico. Bien, esto se llamó la Guerra Fría, ¿no es cierto? Porque estos dos países no se enfrentaron militarmente entre ellos, pero apoyaban a distintos países que se enfrentaban, bandos que representaban a el bando comunista y el bando capitalista. Por ejemplo, en la guerra de Vietnam, por ejemplo, sucedió esto. Y, por ejemplo, podemos ver que actualmente Corea del Norte y Corea del Sur antes formaban una sola Corea, pero se dividió en dos, ¿no es cierto? La Corea del Norte ahora es comunista, todavía sigue siendo comunista, y la Corea del Sur pasó a ser capitalista. Obviamente influenciado por estas dos grandes potencias mundiales. Bien, ¿qué pasó? A fin de la década del 70 el mundo cambió, porque la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas empieza a decaer y el mundo capitalista empieza a, eh, a prevalecer, ¿no es cierto? Prevalece Estados Unidos, como que esta pulseada mundial la ganó Estados Unidos y se empieza a imponer el sistema capitalista en casi todos los países del mundo. Quedaron algunas excepciones como Cuba actualmente y hay otras excepciones en distintos países del mundo, pero muy pocos, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuáles fueron las características que se fueron imponiendo en este sistema capitalista, ¿no es cierto? Se empieza a generar cada vez mayor grado de tecnología, empieza a crecer, ¿no es cierto?, la tecnología, eh, evolucionar constantemente desde el 70 hasta el 2020, ¿no es cierto?, evolucionó constantemente. Fíjense que cada... Y ahora, digamos, estamos en una vorágine impresionante. Eh, cada, cada 2 meses, ¿no es cierto?, sale un nuevo celular con más características, con más aplicaciones. Va evolucionando constantemente. Esa es una de las características del mundo actual, ¿no es cierto?, la evolución tecnológica. Bueno, otra de las características del mundo actual es que estamos conectados con otros países del mundo como nunca antes en el mundo, como nunca antes en la historia del mundo, quiero decir. Estamos muy conectados con diferentes países, ¿no es cierto?, justamente a través de las tecnologías, ¿no es cierto? En razón de las tecnologías podemos conectarnos con cualquier persona del mundo, incluso ustedes, por ejemplo, pueden jugar en red con cualquier persona del mundo, sin tener, digamos, obviamente teniendo una computadora y acceso a internet, o un celular y acceso a internet. Bien, entonces esto fue aprovechado por las distintas empresas del mundo para empezar a expandirse. Obviamente que el sistema capitalista puede generar, digamos, las empresas dentro del sistema capitalista pueden avanzar muchísimo, crecer económicamente. Incluso hay algunas de estas empresas que ustedes seguramente las conocen, McDonald's, Coca-Cola. ¿Cuál más conozco? Bueno, General Electric, FedEx. Estas empresas se llaman transnacionales, ¿no es cierto? Es decir, que tienen una sede en un país y también se van expandiendo a diferentes puntos del mundo. Es decir, que tienen filiales en distintos países del mundo. Y tienen, obviamente, un capital económico incluso mayor al de algunos estados del mundo, ¿no es
cierto? El capital que tiene Coca-Cola, me imagino, debe ser mucho más grande que a muchos países del mundo. Bien, otra de las características del mundo actual es que los transportes también están muy avanzados, digamos, cada vez mayor cantidad de logísticas. Entonces eso permite también a las empresas tener cada vez mayor eficacia en sus comunicaciones. Otra de las características del mundo actual es que, por ejemplo, existe el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que, por ejemplo, ¿no es cierto?, nosotros como personas podemos pedir un préstamo, ¿no es cierto? Y digamos, en el estado actual de lo que es el mundo, los países pueden pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional, que es como un banco mundial, o al Banco Mundial, justamente se llama por eso, ¿no es cierto? Porque pueden pedir los países del mundo. Obviamente que después tienen que devolver. Y vamos a ver después qué problemáticas pueden generar esto. Bien, otra de las cuestiones es que todos los productos cotizan en la bolsa, ¿no es cierto? El precio de un producto va a depender de cómo cotice en la bolsa también. Bien, y otra de las características, ¿no es cierto?, es que como Estados Unidos es el líder mundial, todo se fija en valor dólar. Fíjense que nosotros, yo por ejemplo, habré visto un dólar una o dos veces en el mundo y todos los días en la televisión hablan de la cotización del dólar, de la cotización del dólar. Y esto tiene que ver con esto, ¿no es cierto?, con la conexión que tenemos con el mercado mundial. ¿Y por qué? Vamos a preguntarnos por qué tenemos, siendo que tenemos el peso nosotros, se habla tanto del dólar. Bien, y les voy a leer este extracto de texto que dice, habla de lo que es la globalización, que sería el mundo actual. El mundo actual está caracterizado por la globalización. ¿Qué es la globalización? Es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo. Ya hemos visto cómo la tecnología, digamos, fue aportando a esta comunicación e interdependencia, unificando sus mercados, obviamente porque todo se cotiza en la bolsa de valores, sociedades y culturas, porque, ¿no es cierto?, vamos siendo influenciados también por las culturas de otros países, tenemos acceso, ¿no es cierto?, a las culturas de otros países a través de Internet, por ejemplo, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que le dan un carácter global. Global significa de todo el mundo. Este proceso originado en la civilización occidental y que se ha expandido alrededor del mundo en las últimas décadas de la edad contemporánea, segunda mitad del siglo XX, recibe su mayor impulso con la caída del comunismo y el fin de la Guerra Fría y continúa en el siglo XXI. Se caracteriza en la economía por la integración de las economías locales a una economía de mercado mundial, donde los modos de producción y los movimientos de capital se configuran a escala planetaria, nueva economía, cobrando mayor importancia el rol de las empresas multinacionales y la libre circulación de capitales junto con la implantación definitiva de la sociedad de consumo.